que tiene que ver con el carácter de alguna manera del enemigo. Todos sabemos que es acusador, que es engañador, que es mentiroso, que es bravo, pero de la misma manera que Apocalipsis revela a un Cristo glorificado, que todavía no lo conocíamos muy bien, Apocalipsis nos va a estar revelando el carácter real del enemigo, sus propósitos, sus planes, y de esta manera es mi deseo que nuestros ojos espirituales puedan abrirse. Muchas veces vivimos ajenos de esta realidad. Cuando el apóstol Pablo nos advierte que no nos tenemos que mantener dormidos respecto a las artimañas, ¿no?, a esa forma selectiva, estrategia selectiva que tiene el enemigo de actuar, sino que al contrario tenemos que estar despiertos, tenemos que estar pendientes, no obsesionados, ¿no es cierto?, no paranoicos, pero sí tenemos que ser sensibles a que aquello a lo cual nosotros estamos representando es combatido continuamente, no solamente en nuestra generación, sino desde los primeros tiempos, y será de la misma forma y cada vez peor hasta los últimos tiempos. Por eso es importante que vos y yo conozcamos contra quién estamos peleando. Igualmente, lo más importante es que conozcamos a aquel que es el que nos dio la victoria. ¿Amén? Entonces hoy en el capítulo 12 vamos a estar viendo un poquito acerca de el carácter del enemigo, la obra justamente del enemigo sobre la nación de Israel. Tenemos que ya entender que a esta altura, situándonos nuevamente en las semanas de Daniel, ya estamos en la última semana de Daniel. Recordamos que las 2 primeras semanas iban desde la orden, el decreto de la reconstrucción del templo hasta que el Mesías es entregado. Luego hay un impas, ese impas frena el reloj profético, es el tiempo de los gentiles, es el tiempo de la iglesia, es el tiempo donde un pueblo que no es pueblo, que somos cada uno de nosotros, somos despertados para celo de Israel, de manera también que el plan de Dios se cumpla. El hecho de que el pueblo haya dado vuelta su espalda a Dios no quiere decir que Dios detenga sus propósitos. Si nosotros a veces nos rechiflamos, nos corremos, Dios no detiene su propósito. Lo triste es no poder haber hecho lo que Dios nos había llamado a hacer a nosotros en tiempo y forma. Pero no es el caso nuestro, nosotros queremos hacer aquello que Dios nos llamó a hacer. ¿Amén? Gloria a Dios. Hoy me dijeron amén, qué bueno. Estamos despiertos. Así que bueno, hoy vamos a estar entonces justamente viendo un poquitito toda esta señal, toda esta visión, y vamos a tratar de interpretarla. Debemos de saber que Israel es un sistema completamente distinto presentado en este tiempo a lo que es la iglesia. Tenemos la tendencia a mezclar, tenemos la tendencia a confundir, pero a esta altura de la semana de Daniel empieza la última semana. Una semana que se divide en 2 mitades, 3 años y medio y 3 años y medio. Los 3 años y medio iniciales inician, valga la redundancia, cuando el anticristo entra en pacto con el pueblo de Israel, trayendo un tiempo de prosperidad, trayendo un tiempo de paz, prometiendo un montón de cosas, pero a los 3 años y medio el anticristo muestra la hilacha. Se lleva a cabo lo que se conoce como la abominación desoladora, él profana el templo que a esa altura se va a reconstruir, ocupa el lugar de Dios, hace detener el sacrificio y atrae la adoración hacia él. Cuando el pueblo de Dios se da cuenta de esto, rompe el pacto y el anticristo, que parecía ser un benefactor del pueblo, se convierte justamente en lo que fue siempre un enemigo acérrimo que comienza impíamente a perseguir a este pueblo. Ahora estamos viendo los acontecimientos que están pasando prácticamente ya en la segunda semana de este tiempo. ¿Amén? En este capítulo nosotros vamos a ver algunos personajes, ¿no? Algunas señales y algunos personajes. Prácticamente de 7 personajes que van a estar apareciendo del capítulo 12 al capítulo 14, el capítulo 12 va a tener 5 de esos personajes, que es la mujer, el hijo, el dragón, el remanente y el remanente. Y luego los otros nos van a estar hablando de los que faltan, que son las 2 bestias. ¿Quiénes son las 2 bestias? El anticristo y el falso profeta. Entonces, este capítulo es lo bastante sustancial porque de hecho contiene la mayoría de estos personajes que van a aparecer. Vamos a ir entonces al capítulo 12, lo abrimos y vamos a ver lo que cada versículo
nos está revelando respecto a Dios, a su propósito, al Mesías y también al enemigo. El primer versículo dice, apareció en el cielo una gran señal. Esta es la primera señal de 7 señales que acontecerán. Una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies y sobre sus cabezas una corona de 12 estrellas. Lo primero que nos hace énfasis el autor es lo que el autor está viendo. Dice que apareció una gran señal. Nosotros nos vamos a darnos cuenta en el libro de Apocalipsis que la señal no es algo en sí mismo, sino que la señal representa un acontecimiento. No es algo en sí mismo. O sea, nosotros podemos cometer un error de interpretación si vemos la señal como algo literal. De hecho, muchos cometen un error con este versículo específicamente. Algunos consideran, en cuanto a la rama católica, que esta mujer es la Virgen María. Pero hermenéuticamente esto no cierra por ningún lado. La Virgen María, luego van a ver ustedes más adelante, no es sostenida sobrenaturalmente en el desierto por 1260 días, que serían los 3 años y medio que continúan a la segunda mitad de la semana de Daniel. No hay manera. Y otros consideran que es la iglesia cristiana, pero nosotros vamos a ver más adelante que esta mujer es la que da a luz al Hijo, que el Hijo es el Mesías. La iglesia no da a luz al Hijo, es el Hijo el que da a luz a la iglesia. Entonces, todos estos patrones, ¿no es cierto?, nos permiten entender que no es la Virgen María, que no es la iglesia, sino que es la nación de Israel. Esta mujer es la nación de Israel. Todo el resto son símbolos que nos permiten de alguna manera acreditar esta verdad. Si nosotros vamos a Génesis 37, 9 al 11, vamos a ver en qué nos basamos, ¿no?, para acreditar esta verdad. Dice, soñó aún otro sueño, hablando de José, y lo contó a sus hermanos diciendo, he aquí que he soñado otro sueño. Y he aquí que el sol, la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí. ¿Quién es el sol? El sol es Jacob. ¿Quién es la luna? La esposa de Jacob. ¿Y quiénes son las estrellas? Las 12 tribus de Israel. Entonces vamos a ver que desde el Antiguo Testamento al Nuevo Testamento tenemos un apoyo bíblico para acreditar que esta mujer, que es un símbolo, como dijimos, no es algo en sí mismo, es un símbolo, representa a la nación de Israel. ¿Está bien? ¿Se entiende? Ustedes me dicen, porque es mucha información que tenemos que ir al Antiguo Testamento, al Nuevo Testamento, para que usted pueda tener un fundamento. Muy bien, pasamos al 2. No, pasamos directamente a Apocalipsis 2, 12:2. Y estando encinta, clamaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento. El estado en el que está esta mujer es un estado, ¿no es cierto?, de preñez próximo a dar a luz, ¿no es cierto?, pero en un momento o en un tiempo de angustia. Algo que nosotros debemos de entender, que desde la caída del hombre, la primera promesa de redención que está en Génesis 3:15, ¿cuál es? Que la simiente de la mujer, ¿no es cierto?, vencería sobre la serpiente, ¿no? La serpiente daría una herida, pero la mujer o la simiente de la mujer terminaría dando un golpe mortal a la serpiente. ¿Cuál es la simiente de la mujer? El Mesías, aquel que tendría que entrar a este mundo, salvaría al mundo y luego retornaría nuevamente al trono del Señor. Pero algo que nosotros vamos a ver en todo esto, y nos va a abrir un poquito el entendimiento, la manera en la que el enemigo continuamente hostigó al pueblo de Israel, hostigó a la simiente. ¿Por qué? Para que el Mesías no viniera al mundo. Si usted recuerda, Faraón, ¿qué ordena con los hijos que iban a estar naciendo de los judíos? Que los mataran. Herodes, ¿qué ordena cuando los reyes magos revelan que el verdadero rey de Israel está por venir? Herodes no era originario de Israel, Herodes era idumeo, era un sustituto, era puesto por el gobierno romano, no era ni siquiera de sangre judía.
¿Qué hace Herodes? Entendiendo, e inspirado lógicamente, diabólicamente, entendiendo que el Mesías está por nacer, teniendo miedo de perder su lugar, ¿qué es lo que hace? Hostiga a todos los niños, hace una matanza terrible para que el Mesías no nazca. Y así lo vamos a ver de manera continua. Desde Abel y Caín, siempre el enemigo persiguió a la simiente para que el libertador no viniera a este mundo. No es casualidad lo que acontece a tu vida, no es casualidad la oposición que acontece a tu vida en cosas pequeñas aparentemente, que vos las atribuís a otras personas, te las atribuís a vos misma, no entendés, es el gobierno, es mi vecino, son mis hijos, es mi esposo. ¿Cuál es la realidad? El enemigo no descansa, porque esa simiente está en vos por medio del Espíritu Santo de Dios. Y el enemigo sabe que cuando vos espiritualmente te encendés, vos vas a hacer un testimonio al resto del mundo. Vos vas a hacer salvación para el que se pierde. El mismo que persigue a la simiente es el que persigue a su iglesia. Y vos sos su iglesia porque sos un miembro del cuerpo de Cristo. Y te va a perseguir. ¿De qué manera te va a perseguir? Con sutilezas. Aquí lo vemos desnudo. Aquí vamos a ver en la medida que avanzamos en el relato bíblico el carácter verdadero del enemigo. Pero no se aparece así en tu vida. En tu interioridad habla con tu voz. Te seduce a través de tus tendencias, de tus gustos, de tus deseos. Desde ese lado el enemigo trata de neutralizar todo lo que sea Dios en tu vida, para vos que te limites simplemente a una persona religiosa, ritualista, que cumpla y que esté conforme consigo misma, y no una persona que refleje el carácter de Cristo y cumpla el plan eterno de Dios. Esa es la estrategia del enemigo para tu vida. Muy bien. También apareció otra señal. Entonces vemos dos señales. La primera señal, ¿con quién tiene que ver? Con la mujer. La segunda señal, ahora sí, vamos a empezar a ver de a poquito al enemigo. También apareció otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas tenía 7 diademas. Este es el número 3. A ver, leamos el número 4 y volvamos después nuevamente al 3. Y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciera. Bueno, ahí tenemos el carácter propio del enemigo. Volvamos nuevamente al... Ahí está, perfecto. Entonces, apareció otra señal en el cielo, es un gran dragón escarlata. ¿Por qué razón dragón? A ver, ¿a quién le gustaría tener como mascota un dragón? Bueno, primero que no existen, ¿no?, los dragones, pero ¿qué te imaginas con un dragón? Un monstruo. Un monstruo en fiereza, en tamaño. El término escarlata se relaciona con sangre, lo cual nos habla de sediento de sangre, eso nos habla del carácter, nos habla de todo lo que sería ese dragón. Una bestia sedienta de sangre, de gran magnitud, feroz. Ese es el carácter propio del enemigo. Aunque el enemigo no se presenta de esa manera, porque si no saldríamos todos corriendo. ¿Cómo se presenta? ¿Cómo? ¿Y, ministro? Ojo con eso. Ojo con eso. Como ministro de justicia, ¿qué va a hacer? Va a afectar piedad, mas no va a vivirla, o sea, va a ser hipócrita. Va a ser engañador, va a ser mentiroso, pero en esencia es ese dragón. ¿Qué hace ese dragón escarlata? Tiene 7 cabezas y 10 cuernos. Esto quiere decir, las 7 cabezas son reinos, ¿no? Quiere decir aglutinación de reinos, y estos reinos son reinos de alguna manera sapiensales, inteligentes. Estas 7 cabezas y 10 cuernos nos hablan de reinos, reinos anteriores que ya han pasado en el Antiguo Testamento y reinos que están para venir. Finalmente se considera que el Imperio Romano va a ser reactivado en conglomeramiento con otros reinos de esta tierra y van a tener una preponderancia en este tiempo, en el tiempo del dragón. Entonces ya lo está anticipando de alguna manera. Y en sus cabezas tiene 7 diademas, que es poder otorgado. Todo esto nos está comenzando a hablar un poco
de quién es realmente aquel que tienta tu vida, aquel con el cual vos estás peleando, aquel a cual Cristo venció en la cruz del Calvario y que te va a tener un rol tan preponderante en este tiempo. Pero acá va a enfocar más sobre lo que Él está haciendo. Vemos el versículo 3. 4, perdónenme. Y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Acá podemos ir, Daniel 8:10, y después vamos a buscar Isaías 66, 7-9 para interpretar. Usted no se tiene que apurar en decir, es el diablo porque arrastró la tercera parte, ¿no? Usted se va a dar cuenta que en el Antiguo Testamento todo lo que quiere decir en el libro va a estar apoyado por la palabra de Dios, y eso es lo que cada uno de nosotros, ¿no? Tenemos que preocuparnos en buscar, porque finalmente la bienaventuranza es para el que lee, el que retiene, el que oye. Y Daniel 8:10. Y se engrandeció hasta el ejército del cielo y parte del ejército de las estrellas, y echó por tierra y las pisoteó. Y 66, 7-9, Isaías 66, 7-9. Antes que estuviese de parto, acá vemos la figura que se repite de la mujer, ¿no es cierto? Dio a luz, antes de que viniesen dolores, dio a luz su hijo. Ahí tenemos la concepción angustiosa. ¿Quién oyó cosa semejante? ¿Quién vio tal cosa? ¿Concebirá la tierra en un día? ¿Nacerá una nación de una vez? Pues en cuanto Sión estuvo de parto, dio a luz sus hijos. Versículo 9. Yo que hago dar a luz, no haré nacer, dijo Jehová. Yo que hago engendrar, impediré el nacimiento. Acá no hay dragón, no hay bestia que pueda detener los propósitos de Dios. Preste atención, sobre todo en su vida, cuando Dios a usted le da una promesa. Hay promesas generales que son para que las creamos, y hay promesas específicas para cada uno de nosotros. Pero préstele atención a esas promesas que, aunque aparentemente la realidad que se presenta sea contradictoria, Dios no puede negarse a sí mismo. Cada cosa que Él pronunció, Él la va a cumplir, pase lo que pase, y aunque el enemigo, que solamente puede actuar bajo la soberanía de Dios hasta donde Dios le permite, por más que venga sobre su vida como vino sobre Job, Él no tiene autoridad para derrotarlo a usted. El único que tiene autoridad para derrotar es usted mismo, permitiendo la derrota sobre su vida. Pero si hasta último momento usted cree y persevera en lo que Dios le dijo, finalmente Dios tiene que cumplir su palabra, y ahí el enemigo y el poder del enemigo es quebrantado por la fe del justo. Amén. Muy bien. Vamos de nuevo, volvemos a Apocalipsis. Bueno, acá vemos la acción, ¿no es cierto? Dice que los arrojó sobre la tierra. Ahí nos está hablando quién es el enemigo. Es aquel que convenció, ¿no es cierto?, al resto de las huestes espirituales, ¿no es cierto?, para que se rebelaran contra Dios. Dice, y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz. Primero persiguió a la mujer, la quiso matar a la mujer, quiso aniquilar al pueblo de Dios, lo cual no lo logró. Si usted se pone a pensar y usted mira desde los tiempos del Antiguo Testamento hasta tiempos contemporáneos, Segunda Guerra Mundial, ¿qué quiso hacer Hitler con el pueblo judío? Aniquilarlo completamente. ¿De dónde viene esto? ¿Por qué no con otro pueblo? ¿Por qué no con otras personas? Porque es la mujer, porque es la simiente. El enemigo sabe que Israel tiene que aceptar al Mesías para que finalmente el reino se establezca. Y el diablo no quiere que el reino se establezca, por eso va a ir detrás de la mujer. ¿No le parece muy raro
que Israel fue dispersado por todos lados, le fue dado una pequeña porcioncita de tierra, tiene como enemigo el mundo árabe que lo cuadriplica en cantidad y hoy es una de las primeras potencias mundiales. ¿No le parece algo raro? ¿No le parece raro cómo ganaron la guerra de los 6 días? Que de manera milagrosa los tanques quedaron fundidos en el medio del desierto cuando avanzaban para destruir a Israel. ¿Cuál es la realidad de todo esto? Dios no puede negarse a sí mismo. Dios prometió a los patriarcas, hay una promesa sobre el pueblo, y en los tiempos finales el pueblo judío va a cumplir esta promesa. Y es necesario que ellos acepten al Mesías para que finalmente se establezca el reino de Dios en esta tierra. Por eso el dragón persigue a la mujer. Como no puede alcanzar a la mujer, ahora ¿quién espera? Al hijo. ¿Y qué espera? Que nazca. ¿Para qué? Para matarlo. No lo quiere dejar nacer. Por eso Herodes mandó semejante y sangrienta persecución sobre todo el pueblo. Matar al niño. No dejarlo nacer. Volveme de nuevo al 4, perdóname. Tan pronto como naciera. Ahora sí, al 5. Y ella dio a luz un hijo varón, que regirá con barra de hierro a todas las naciones. Y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. ¿Quién es este? Por supuesto. Él nació, desarrolló su ministerio como un hombre en una intimidad profunda con el Padre. Nada hago por mí mismo, lo que veo hacer al Padre, eso hago. Su ministerio no fue solamente de una enseñanza verbal, sino fue expresar el carácter del Padre a través de su vida. Y ese es el propósito de la Iglesia. No solamente es hablar del Evangelio, es vivir el Evangelio y es expresar el carácter de Cristo a través de cada uno de nosotros. ¿A cuántos les gustaría esto? Entonces, ¿se da cuenta por qué razón usted es tratado por Dios de la manera en la que es tratado? Si Cristo aprendió por medio de la aflicción, dice la palabra de Dios, la obediencia, ¿cómo nosotros vamos a aprender? Si no es también a través del trato de Dios. ¿Cuándo la vida de Cristo se expresa a través nuestro? No se expresa cuando usted obedece un mandamiento a nivel intelectual, cuando usted reproduce una enseñanza, sino cuando usted vive una vida en el Espíritu, cuando su vida está entregada a la muerte para que Cristo exprese su vida a través de usted, cuando usted es un bienaventurado porque es un pobre de espíritu. En ese momento el carácter de Cristo se asoma. Nosotros vamos a ver la manera en la que los santos vencieron al dragón. Lo vamos a ver ahora en un ratito y nos vamos a dar cuenta cuál es el principio de la victoria. El principio de la victoria no es el legalismo, no es el gritar. El principio de la victoria no es el creerse fuerte, sino ser débil para que Él sea fuerte en mí. Tener esa confianza, como dijimos el otro día, esa fe que nos permite utilizar completamente la obra de Cristo para responder a cada ataque del enemigo. No solamente con respecto a nuestro carácter, sino también con respecto a lo de afuera. De esa manera vivimos en esta tierra y de esa manera nosotros expresamos el conocimiento de Jesucristo a través de nuestra propia vida. Ese es el plan de Dios. Y cuando vos te metas en esto y abandones un poquitito aquello que es ritual, aquello que es religioso, el enemigo no tiene ningún problema con el ritual y con la religión. Tiene un problema con el Hijo de Dios adentro tuyo. Tiene un problema con el Espíritu Santo en tu vida. Y ahí sí, por supuesto, vas a tener dificultades, pero vas a tener la victoria sobre cada una de esas dificultades. ¿Ven? Muy bien. Y la mujer huyó al desierto, donde tiene un lugar preparado por Dios para que allí la sustente por 1270 días. Por ese motivo no puede ser ni María ni la iglesia. Esos 1260 días es los 3 años y medio finales de tribulación. Entonces, ¿qué pasa? Cuando el pueblo de Dios se da cuenta que quien creen que es el Mesías es el dragón,
Quien frena el sacrificio continuo, se sienta en el lugar de Dios y se hace adorar como Dios, se da cuenta que fueron engañados y ahí entramos en la recta final. Entonces, que si este no es el que esperábamos era Cristo. Entonces ahí ellos vuelven todo su corazón al Señor. Entonces, ¿quién es esta mujer? Es la nación, ¿no es cierto?, fiel, que no está dispuesto ahora a ceder al anticristo, sino que escapa para salvar su vida a un lugar que Dios tiene preparado, que es el desierto, y allí sobrenaturalmente contiene a su pueblo por 3 años y medio, que son 1260 días. De la misma manera que el Señor contuvo a su pueblo en el desierto, le dio de comer maná, le dio de comer agua, lo protegió mientras lo fortalecía espiritualmente. De la misma manera, este pueblo va a ser como los sellados que no podían ser tocados por el enemigo, cubiertos y fortalecidos, porque en este momento el anticristo va a desatar una tremenda persecución sobre ellos. Ahí va a mostrar, como quien dice, la hilacha. Primero viene como, ¿te acordás? El jinete con el arco y la flecha. No, la flecha no tenía. El arco solo, porque venía a ser ¿qué? Una pantomima política. Ahora se muestra como es. Ahora no viene con paz y prosperidad, viene con dolor, viene con guerra. Y algo que me golpeó mucho en todo esto, y por favor, presta atención a lo que te voy a decir. La gente, cuando el dragón muestra la hilacha, ¿sabe lo que hace? Lo siguen adorando. Nosotros no entendemos a veces, y esto no es para asustarlos, sino es para hacerlos conscientes, lo que es el pecado, lo que es la tibieza espiritual. Muchas veces nosotros decimos, bueno, el miedo nuestro si pecamos es que nos suceda algo sobre lo que tenemos. Pero cuando muchas veces el pecado está presente en la vida de las personas, practicado en oculto, no visto por todos los demás, ocurre lo peor que puede ocurrir: el corazón se endurece. Y cuando el corazón se endurece, nuestra naturaleza, de la misma manera que a este rey al cual el Señor le dijo, ¿no es cierto?, que en el momento que él considerara que Babilonia era producto de sus propias manos, se convertiría en una bestia. De la misma manera, cuando el pecado consume nuestra vida espiritual, nos convierte en bestias. Y cuando digo bestias, no lo digo despectivamente, sino digo en seres naturales sin la menor sensibilidad respecto a Dios. A veces no entendemos nosotros lo que el Espíritu Santo está haciendo en nuestras vidas. Yo sé lo que soy sin Dios, porque yo vine a Cristo de joven y yo no soy la misma persona. Mi esposa un día vino a mi casa y mi padre le mostró un video de mi vida antes de convertirme, y ella, cuando vio ese video, dice: ese no es Gustavo. Realmente no sos. Sos en Cristo. Ya no es tu vida, es Cristo a través de tu vida. Pero cuando el pecado prima en tu vida, no puede haber agua y aceite adentro tuyo. No puede haber una fuente de agua pura y una fuente de agua amarga. Lentamente esa agua pura comienza a entorpecer. Lentamente la fuente se convierte en estanque, en cisterna que no puede retener agua. Y tu vida espiritual se va muriendo. Y cuando te querés dar cuenta, no hay respuesta. Y esto no es algo que sucede de la noche a la mañana. Esto sucede de manera progresiva. ¿Cómo puede ser que toda esta gente ahora está adorando a la bestia? Toda esta gente no le hizo caso a los juicios de Dios, no le hizo caso a todo lo que Dios estaba obrando para atraerlos a ellos, no le hizo caso. ¿Cuántas veces no le hacemos caso a la voz del Espíritu Santo? Y esto redunda en la dureza de nuestro corazón. Pero lo hacen todos, pero no es tanto, pero es un cachito. Pero todo eso te va matando la vida espiritual. Todo eso te va endureciendo. Y cuando te querés dar cuenta, no hay respuesta. No está Cristo viviendo en plenitud adentro nuestro. Esto no es para que usted tenga miedo, esto no es un sermón legalista, es simplemente tenga cuidado, porque la estrategia del enemigo para matar su vida es el pecado. Y es que usted lo acepte, y es que usted lo guarde, y es que usted lo esconda, y es que usted lo mantenga, para que de esa manera él pueda drenar completamente su vida espiritual.
Esta gente adoraba a la bestia, aunque veían todos los desmanes que la bestia hacía, pero lo seguían adorando. El remanente de Israel escapó para el desierto y el Señor los guardó en ese lugar por 3 años y medio. Seguimos. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles, aquí aparece el arcángel Miguel, luchaban contra el dragón y luchaba el dragón y sus ángeles. Esto es un conflicto cósmico, ¿correcto? Es un conflicto completamente espiritual. Aquí está peleando los ángeles caídos y aquí están peleando también los ángeles y el arcángel fiel al Señor. Esto es un conflicto espiritual. Sí, seguimos. Pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Esto es muy importante. ¿Por qué razón? Vos recordás seguramente, tras las profecías de Zacarías, tras el libro de Job, que el enemigo tiene acceso al cielo, porque es allí donde él se para acusar a los hijos de Dios día y noche. ¿Cuántos se sienten acusados continuamente en sus vidas? Levánteme la manito. ¿Cuántos se sienten condenados? Mira, acá hay una realidad. Si usted se siente acusado porque usted comete pecado, ¿no es cierto? De alguna manera hay una lógica. Ahora, usted se arrepiente de ese pecado y dice la palabra de Dios que la sangre lo limpia completamente y ahí se terminó el asunto. Ahora, cuando usted no hace absolutamente nada, cuando usted simplemente es consciente de su debilidad y viene el enemigo para acusar su debilidad, eso es un ataque. Eso es lo que va a hacer continuamente en su vida. Lo va a comparar con otros. Lo va a comparar con modelos, con lo que otra gente hace, con el nivel de santidad que otras personas tienen, con lo que usted no tiene mientras usted está peleando. Él lo va a tratar de condenar para desalentarlo, para que usted finalmente se rinda. Pero la palabra de Dios me dice que el justo vive por su fe. Si nuestra fortaleza espiritual radicaría en nuestros méritos propios, ¿para qué la gracia? Cuando el enemigo condena a tu vida, Cristo tiene que responder a través tuyo. Es la obra de Dios la que vos tenés que usar para responder. Es la cruz del Calvario. Cristo hizo todo para que vos seas perfecto delante del Señor. Y perfecto no quiere decir que no tenga fallas. Él es el perfecto. Vos le respondés al enemigo con la perfección de Cristo. Él es el que murió por mí. Él es el que me justificó. Y yo sigo en proceso. Y el Espíritu Santo sigue trabajando en mi vida. Por lo tanto, ¿quién te va a condenar? ¿Quién te va a acusar si Cristo murió por vos? ¿Amén? No prevalecieron. Bueno. Y fue lanzado fuera el gran dragón. Acá fíjate todos los títulos, ¿no? El gran dragón, ya dijimos, el dragón tenía que ver con la magnitud, tenía que ver con la fiereza. La serpiente antigua, ¿quién es la serpiente antigua? Es la personificación del enemigo en el huerto del Edén que utilizó la sutileza para torcer el camino de la fidelidad de Adán y Eva, que se llama diablo y enemigo. Aquí vemos el sustituidor, aquí vemos el engañador. Engaña al mundo entero. Esto es lo que nos tiene que despertar. Engaña al mundo entero. ¿Cuántas veces vemos, mirá aquel? No quiere decir esto que no tengamos que tener sanas ambiciones de crecimiento, que debamos de querer desarrollarnos. Pero cuando ponemos nuestras esperanzas y nuestras expectativas sobre otras cosas, más que sobre Dios, todo esto se va a desvanecer. Y el enemigo te engaña, de manera de hacerte creer que eso que vos buscás te va a dar lo que el Señor te puede dar. De hecho, de esa manera engañó a Adán y Eva. ¿Sabes con qué lo engañó? Con algo que Adán y Eva ya tenían. ¡Qué feliz sería si alcanzara esto! Ya tenés todo para ser feliz. Ya está. Es una mentira que si lo alcanzás, te das cuenta, fuera del propósito de Dios, vas a ser feliz. La esperanza es que lo alcances con Él en el primer lugar. Si yo tengo mi novia, mi esposa, entonces
¿cómo voy a servir a Dios? ¿Qué bien voy a estar? Déjame decirte algo, con el Señor vas a conocer tu novia, tu esposa, tu esposo, tu esposa, vas a tener familia, vas a tener hijos y todo, pero no vas a ser feliz cuando lo alcances o a través de ellos. Vas a ser feliz ahora y vas a ser feliz cuando con Él alcances lo que Él trazó para vos. Porque cuando lo alcances, si Él queda fuera de todo esto, no tenés nada. Y te vas a convertir en un ogro que vas a demandar de los que están alrededor tuyo la satisfacción que ellos no te pueden dar, que solamente puede venir de parte de Dios. Entonces, el enemigo engaña al mundo entero. Te ata la manzanita para que corras atrás de la manzanita y cuando alcanzaste la manzanita, que no la vas a alcanzar nunca, en el camino perdiste lo más importante. Y cuando te querés dar cuenta no tenés ni manzanita ni tenés plenitud. ¿Por qué? Porque el enemigo, el acusador, engaña al mundo entero. El mundo corre detrás de una manzanita. Pero yo creo que ninguno de nosotros corremos detrás de una manzanita. ¿O no? Fue lanzado fuera el gran dragón, el engañador del mundo entero. Fue arrojado a la tierra. Esto es importante. ¿Por qué? Porque él puede acusar ¿cuándo? Cuando tiene acceso al cielo. Ahora en la tierra ya no acusa más. No puede. ¿Te acordás del profeta Zacarías cuando acusaba a Josué? Dice que estaban en la presencia de Dios en la visión. Con Job también estaban en la presencia de Dios. Pero acá directamente el dragón es arrojado, ya no tiene acceso al cielo, por ende ya no tiene la capacidad de acusar, no puede acusar. Qué lindo, ¿no? Una vida sin acusación. ¿Eh? Está bueno. Y fue arrojado a ver, un cachito atrás, que no me quiero... Volvete de nuevo al versículo anterior, al 9. Arrojado a tierra, sus ángeles fueron arrojados con él. Bien. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación y el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos. Prestale atención a esto. Acusador, acusador, continuamente. Él te acusa. Muchas veces te va a acusar con razón, pero no con razón porque hayas pecado deliberadamente. Te va a acusar con razón en virtud a tu debilidad de carácter. Ya te lo dije anteriormente. Y va a tener razón, pero el justo por su fe vive. Pablo se consideraba débil a sí mismo. Y en esa debilidad, él vencía los embates del enemigo. Él te va a acusar. Va a usar tu naturaleza caída para poder tener una base que tu conciencia acepte esa acusación. Pero vos te vas a parar firme en la obra de Jesucristo y vas a rechazar esa acusación. Es cierto, me atrae. Es cierto que en mi naturaleza lo quisiera hacer, pero realmente lo profundo de mi ser no quiero. Quiero agradarte a ti, Señor, y esa es la victoria. Finalmente, es la última decisión que vos tomás la que te hace victorioso. Y no es toda los dardos de fuego que el enemigo arroja sobre tu mente que todavía no llegaron a concretar un acto. Es el momento de concretar el acto donde el enemigo adquiere la autoridad y el control. Hasta último momento, vos tenés la autoridad y el control. ¿Amén? La autoridad de Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, que los acusaba delante de nuestro Señor. ¿Cuánto? No toma descanso. ¿Viste que te levantás esos días a veces con la cabeza así, de la mañana a la noche? Cada vez que haya un desarrollo espiritual verdadero, ese desarrollo espiritual verdadero va a ser contrariado. ¿Te acordás cuando hablábamos de Pedro? ¿Qué recibe Pedro? Una iluminación en la cual él entiende que quien tiene enfrente es el Cristo. ¿Quién dicen los hombres que soy? Dicen que sos Elías, que soy ustedes. ¿Quién dicen que soy? El Cristo. Bueno, Pedro, esto te lo reveló el Espíritu Santo. Viene el enemigo. Ah, bueno, entonces lo puedo tocar. Mirá, Pedro, que Satanás te pidió para zarandearte un poquitito. Sí, no hay problema. Chao. Entonces, cada vez que vos adquirís una verdad espiritual, ¿qué quiere decir? Que la verdad de la palabra de Dios por medio del Espíritu se revela en tu vida. Cuidado, la entendiste, no quiere decir que la estés viviendo.
¿La entendiste? Y el enemigo es acusador, pero también ¿qué es? Ladrón. Y en la parábola del sembrador, ¿qué dice? Él va a venir a ¿qué? A robar lo sembrado, la palabra. No va a esperar que se haga un árbol para venir a tocarla, va a esperar que esté echando algunas pequeñitas raíces para ya sacarla. Te va a presentar alguna situación, algo que desvíe tu vista y que vos le prestes atención a las olas antes de este camino en las aguas que Él trazó para vos. ¿Se entiende? Muy bien. Y ellos, esto es hermoso, miren cómo vencemos. Acá volvemos, está hablando de Israel, pero este criterio, este principio espiritual es para cada uno de nosotros. Ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero. ¿Qué quiere decir? La sangre responde. La sangre responde por tu pecado. La sangre es una capa de ozono arriba de tu cabeza. De manera que la justicia de Dios no pasa directamente, sino que la justicia de Dios frena en la sangre de su Hijo y te considera vos por esa sangre derramada perfecto. Y cuando vos te equivocaste y te arrepentiste en serio, esa sangre te lava, y te lava, y te lava, continuamente. Por eso cada vez que nos equivocamos, cada vez que pecamos, ¿cuál es la actitud? La confesión de nuestro pecado, para que haya restitución, para que haya restauración, y no la convivencia con el pecado, y no la justificación del pecado. Y bueno, lo hice porque... No. Si es pecado, sacátelo de encima, Señor, acá estoy, tu obra es más que suficiente para lo que hice, no quiero que el enemigo tenga autoridad en mi vida bajo ningún punto de vista, porque la sangre que vos derramaste es para ser utilizada por medio de la fe. Amén. Y la palabra del testimonio de ellos. Aquí hay una predicación de parte de ellos, ¿no? Aquí hay una expresión de Cristo a través de la vida de cada uno de ellos, a través de la proclamación de cada uno de ellos. Dice la palabra de Dios que de la abundancia, hacemos un ejercicio de 1 minuto solamente. Pensá de qué hablas. Pensá a lo largo de todo el día qué es lo que continuamente está saliendo de tu boca. Esa es la garantía de lo que hay en el corazón. No se puede frenar la lengua respecto a lo que hay en el corazón. De lo que yo hablo es lo que hay. Y eso no hay vuelta. Eso es así. Usted la puede caretear, la puede disfrazar, pero tarde o temprano está en la punta de la lengua porque está en el corazón. Y sale. Y contamina. Cuando Cristo está en el corazón, lo que sale de su corazón es Cristo. Anhela el momento de poder hablar, anhela buscar gente en un mismo espíritu para poder hablar. Ojo, esto no nos tiene que hacer bichos raros encerrados. Nosotros tenemos que interactuar con todo el mundo, tenemos que llevar el Evangelio, mostrar a Cristo a todo el mundo, pero finalmente yo quiero juntarme con el cuerpo, quiero juntarme con personas que me den y que les dé. Necesito ese momento, ese tiempo. Yo me lo imagino a Jesús cuando venía del desierto y se encuentra con Juan. El oasis que debe haber sido para él, ¿no? Pueden hablar el mismo idioma. Los discípulos a veces, ¿no? Se volvían locos con los discípulos, pero con Juan, ¡wow! ¡Qué lindo! ¿No? Bueno, eso es un poquito en nuestras vidas. Lo que hay en tu corazón es donde vos vas a ir. Lo que vos postergás es lo que está en segundo lugar. Cuando vos postergás lo de Dios por otra cosa, vos sos el que está dando ese lugar. Pero cuando postergás cualquier otra cosa por Dios, vos también sos el que está dando ese lugar. Eso es innegable. De la abundancia del corazón nos expresamos. Y menospreciaron su vida hasta la muerte. De esto no se predica mucho, pero a ver, la victoria se logra después de una batalla. Entonces, la fe en la sangre de Cristo, la expresión de Cristo a través mío, menospreciar mi vida, ¿qué quiere decir? La vida del alma, eso es el pobre de espíritu. ¿Quién es el pobre de espíritu? El dependiente.
No voy corriendo detrás de la primera oportunidad que me beneficia. Vengo a la presencia de Dios y pregunto, Señor, ¿esto es lo que vos querés? Hoy leía la historia de Jeremías y me encantó. ¿Se acuerdan cuando vimos el estudio de Jeremías en la última parte, ¿no es cierto? Que finalmente se cumple, ¿no es cierto? El pueblo es llevado en cautiverio y el guardia real le dice a Jeremías, bueno, Jeremías, pedí lo que vos quieras. ¿Qué querés hacer? ¿Querés irte para Babilonia? ¿Te querés quedar acá, ¿no es cierto?, con el remanente? Bueno, los que quedaron eran los más pobres, los que no tenían ningún tipo de capacidad. ¿Te querés quedar con tu pueblo? ¿Qué querés hacer? ¿Qué pasa si Dios te da a vos la capacidad, no la capacidad, te da la oportunidad de decidir o elegir? ¿Hacés como Moisés cuando tiene un pueblo contrario? Que el Señor dice, bueno, deja que yo los borro y te doy un pueblo nuevo. No, Señor, no. Este es tu pueblo. ¿Cómo te vas a hacer un hombre tedioso delante de los demás? No, vamos a seguir trabajando por tu pueblo. Arranco la higuera. No, no, deja que yo la abono. Vamos a esperar un poquito más que dé fruto. ¿Qué sale de nosotros? ¿Cómo menospreciamos nuestra vida? No es sufrimiento ascético, ¿eh? Pobrecito de mí. No, no, no. Es mi corazón, es lo primero en mi vida. Es no dejar que la vida del alma vaya detrás de ilusiones y de conveniencias propias, sino que mi conveniencia sea Cristo. Mi conveniencia sea lo que Él soñó para mi vida. Esa es mi conveniencia. A veces va a ser gratificante, otras veces va a ser en plenitud de espíritu, pero no naturalmente gratificante, pero finalmente voy a vivir en la plenitud de saber que estoy haciendo lo que me llamó Dios a hacer y estoy viviendo la vida que Él me mandó. Y eso es menospreciar la vida del alma. El que ama su vida la pierde, la vida del alma, y el que la pierde, la del alma, la halla, la del espíritu. Es un orden interno, no es una forma externa. Yo puedo ser una persona que viste con las mejores marcas del mundo y ser humilde, y puedo ser una persona que visto con tercera marca y ser una persona orgullosa. No tiene que ver con cosas de afuera, tiene que ver con espíritu, tiene que ver con corazón. Y ellos menospreciaron la vida secundaria para lograr la primaria. ¿Cómo está el orden en tu vida? Si quieres ser victorioso, ajustate a la receta. Versículo 12. Por lo cual, alegraos cielos y los que moráis en ellos. Ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. No pudo matar a la mujer que es Israel. No pudo contra el Mesías, porque el Mesías resucitó, se sentó a la diestra del Padre y hoy da poder al pueblo de Dios. No pudo con este remanente que tomó la sangre de Cristo para ellos, que hubo un testimonio en sus vidas y menospreciaron su vida hasta la muerte. No pudo. Fue echado de la presencia y sabiendo que le queda poco tiempo, ¿qué fue lo que hizo? Desató una tremenda persecución para poder lograr alcanzar o ganar los más que puedan. De la misma manera que el enemigo es incansable para llevarse con ellos a todos los que pueda, Dios es incansable hasta último momento y hasta última circunstancia. Todo esto se extiende para que hasta el último sea salvo. Dios ama la misericordia. La misericordia triunfa en medio del juicio. Y eso es lo que nosotros debemos de entender para enamorarnos. Cuando yo hablo de Cristo en primer lugar, no hablo de un deber con condenación, hablo de amor. Y yo no me puedo enamorar de Cristo si no creo y entiendo lo que Él hizo por mi vida. Ahí es donde se trastornan los órdenes. Ahí es donde hay devoción verdadera, fidelidad verdadera. ¿Qué le pasaba a los discípulos? Todavía querían para ellos, todavía querían el primer lugar, todavía querían sus intereses propios. No lo querían todavía a Él como un todo.
A veces pasa eso en nuestras vidas. Pero es importante que vos entiendas lo que Él hizo, porque la plenitud que vos estás buscando en Cristo Jesús está cuando lo consideres a Él el todo de tu vida, el todo completo de tu vida. Es desde ese momento en el que vos vas a experimentar algo que el hombre no te puede dar, que tus sueños naturales tampoco te pueden dar, sino que está reservado por Dios para todos aquellos que lo aman y lo aman de verdad. ¿Amén? Muy bien. Y cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al varón. Esto es la nación de Israel, ¿no? La última persecución. Muy bien. Y hasta ahí llegamos. No, queda hasta el 17. Y se le dieron a la mujer las 2 alas de la gran águila para que volase delante de la serpiente al desierto, a su lugar, donde es sustentada por un tiempo y la mitad de otro tiempo. Ahí vemos la semana de Daniel, el tiempo que es sustentada la mujer en el desierto. ¿Qué son esas alas del águila? Esas alas del águila es la provisión de Dios para que ellos fueran sustentados, para que ellos fueran protegidos en medio de esta gran persecución. Ese es el tiempo, los 3 años y medio finales de esta semana, es lo en el cual el pueblo va a ser llevado al desierto y ahí van a ser cuidados y protegidos. Y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río para que fuese arrasada por el río. Estos son ejércitos. Ese agua, ese río que viene, son los ejércitos del anticristo a fin de liquidar la descendencia de la mujer. Pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado de su boca. Probablemente estos son movimientos sísmicos, ¿no es cierto? Algo parecido a lo que pasa en el desierto, ¿no? Cuando la tierra traga a los rebeldes. Bueno, probablemente no nos olvidemos que aquí ya está todo descompaginado, ¿no es cierto? Los astros, el agua, la tierra, todo está descompaginado, y aquí Dios obra sobrenaturalmente. ¿Por qué razón? Porque es el pueblo el que va a dar finalmente venida al Mesías. Entonces lo está guardando, lo está cuidando en este tiempo. Probablemente hay movimientos sísmicos que van a absorber los ejércitos del anticristo que van a atentar contra el pueblo de Dios. Y el versículo 17, entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Y eso es como conclusión final. Entonces entendemos en este capítulo que ya no es aquí la iglesia, es el pueblo de Israel, el pueblo de Israel convertido, que tras desengañarse del anticristo, ¿no es cierto?, abrazan al Mesías. Todo este conflicto es hacia ellos. La iglesia ya aquí no está presente, no es la iglesia, pero sí estamos viendo rasgos comunes que tienen que ver con nosotros y que nos sirven para el presente. Entendemos que nuestra batalla es con el dragón. Aquí lo vemos manifiesto, todavía vos no lo ves manifiesto, pero está escondido detrás de cada sutileza, de cada tentación y de todo aquello que coopere a que la vida espiritual se muera adentro tuyo. Ese mismo dragón hoy se está apareciendo como un ilusionista, se está apareciendo como un ángel de luz, como cosas preciosas que parece que te van a llenar de gozo, pero lo único que van a hacer es robarte la vida espiritual. El único que te puede dar el gozo y todo lo que vos necesitas es Él y todo lo que Él traiga de su mano. Entonces, hoy es el momento para que en nuestra vida podamos tomar esta condición. Viene el enemigo, acusa tu vida, que la sangre de Cristo responda. Pecaste, arrepentite. Que la sangre de Cristo te lave de todo pecado. Responde a través de la sangre de Cristo al enemigo cuando te viene acusado a condenar sin ningún tipo de motivo. Vos fuiste llamado a vivir en libertad. Toma una posición definitiva. Menosprecia tu vida. ¿Qué es? Menosprecia los egoísmos de tu carne para vivir en la abundancia del Espíritu, porque de esa manera sos más que victorioso delante de cualquier embate que el enemigo traiga sobre tu vida. Esta receta de victoria para el pueblo histórico de Dios es la misma receta de victoria para el pueblo por medio de la fe que somos cada uno de nosotros.
Tómalo para tu vida personal. No permitas que el enemigo te robe lo que vos tenés. Sé una persona plena en Cristo Jesús. Sé un conquistador. No dejes que las circunstancias roben todo lo que Cristo te ha dado. Es tiempo de avivamiento espiritual en la vida de cada uno. El enemigo está como león rugiente buscando a quien devorar. Los tiempos, querida iglesia, no son buenos. Estamos viviendo ahora, en el presente, en un tiempo de decisiones, en un tiempo de entender qué es lo que está pasando. Estamos en principio de dolores. Es tiempo más que nunca de hacer firme nuestra vocación. ¿Amén? Los invito a ponerse de pie.